Amado Dios, hoy en esta hora venimos delante de ti y te damos toda gloria y toda honra, Señor, porque a ti te pertenece. Amado Señor, en el nombre de Jesús, hoy queremos poner este tiempo en tus manos. Queremos pedirte, precioso Espíritu Santo, que seas tú el que en este momento hable en este lugar. Que sea tu gloria descendiendo sobre esta iglesia, sobre tu pueblo. Que seas tú, amado Espíritu Santo, ministrando la palabra y poniéndola puntual en cada corazón para que podamos conocer y entender tu obra, tu propósito, que podamos conocer lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Amado Espíritu Santo, este es tu tiempo, entrónate en este lugar y que toda palabra que salga de nuestra boca sea para la sana edificación de tu iglesia, que todo tenga un fundamento bíblico y que todo entre como esa espada de dos filos hasta lo más profundo de nuestro ser y que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Entrónate, Espíritu Santo, este es tu lugar, es tu momento. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Mire, vamos a comenzar con la palabra que hoy el Señor preparó para nosotros. Mire, cada vez que me avisan que me va a tocar compartir, pues siempre lo primero es orar para pedirle a Dios cuál es la palabra que tú tienes para tu iglesia, cuál es la palabra que tú le quieres mostrar a tu iglesia. Y el Espíritu Santo me regaló una palabra que creo yo va a bendecir nuestras vidas. Quiero contarle que cuando Jesús habló a sus discípulos de la obra del Espíritu Santo, se los mencionó como una promesa de alguien que vendría después de él, después que él se retire, y le llamó por nombre Consolador y el Espíritu de verdad. Pero también en este discurso que le dio a sus discípulos, les dijo que el mundo los iba a aborrecer y que en este mundo iban a tener aflicciones, pero que confiáramos en Él porque Él ha vencido el mundo. En otras palabras, Él ya venció las cosas de este mundo que nos afligían, llámese persona, circunstancia o condición. También les dice o nos dice que la tristeza se convertirá en gozo y que nadie más nos quitará ese gozo, porque en Jesús tendremos esa paz para poder tener ese gozo. Bueno, todo esto es la obra que el Espíritu Santo está realizando hoy en día en su vida y en la mía. Pero para poder recibirla o disfrutarla, no solo basta con creerla, sino también necesitamos activarla en nuestras vidas. Y hoy vamos a conocer cómo esto puede acontecer en nosotros. Por eso al título de este tema le puse Mi Consolador, el Espíritu Santo. Al igual que la obra que el Espíritu Santo está haciendo, la obra que Jesús hizo fue la obra de la salvación. La obra de la salvación ya se ejecutó, ya se realizó, ya está ahí. Pero para que usted y yo podamos tomar esa salvación para nuestra vida, necesitamos hacer una confesión de fe, recibir a Cristo en nuestro corazón y tomarlo como Señor y Salvador. Asimismo sucede con la obra del Espíritu Santo. Él está haciendo una obra, pero para que usted y yo podamos recibirla o activarla en nuestras vidas, necesitamos poner atención a la palabra de Dios y saber cómo la activamos en nosotros. Mire, por principio de cuentas le voy a regalar el significado de consolador. En el hebreo, consolador quiere decir el que se compadece o aquel que se lamenta o tiene compasión, ¿no? Ya en el griego, cuando Jesús habla también del consolador, es la palabra parakletos, que quiere decir el intercesor o el abogado. Para fines prácticos, desde el Antiguo Testamento, el consolador es aquel que está a nuestro lado para ayudarnos, para compadecernos, para interceder por nosotros o para auxiliarnos. Mire, lo más bello de esto es que Jesús, cuando habló acerca del Espíritu Santo, no le dio una tarea en específico. Dijo que iba a ser nuestro ayudador, pero no le dio una tarea en específico. No dijo solamente en esta área va a ser tu ayudador.
dijo que iba a ser nuestro ayudador, entonces Él puede ser aquel que interceda, que nos ayude o se compadezca de nosotros en cualquier área de nuestra vida. El significado de consolador comienza a aparecer en la Biblia con Job, y de hecho nos deja ver lo que es un consolador y lo que no es un consolador. Vaya por favor a la escritura en Job capítulo 16, del versículo 1 al versículo 5. Ahí en Job, usted ha leído Job, me imagino. Si no lo ha leído, le platico un poco. Job está viviendo un duelo, está viviendo un proceso de parte de Dios, pero Dios dice que Job era un hombre justo, mas sin embargo Job fue probada su fidelidad, fue probada su integridad, fue probada la vida de Job. Y a Job se le acercan 3 amigos, llamémosle así le llama la Biblia, amigos, que lejos de tratar de levantarlo, le están declarando palabras para consolarlo, pero es lo que la escritura nos deja ver. Mire, ahí en Job 16 del 1 al 5 dice de la siguiente manera: le está respondiendo Job a uno de sus amigos y le dice: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Job les está diciendo a sus amigos: ya me tienen hasta aquí con sus palabras vacías, porque la escritura declara que Job era un hombre justo, varón perfecto. Y los amigos de Job se la pasan acusándolo y diciéndole, en otras palabras, diciendo: ya Job, ya declara tu pecado, ya dinos dónde metiste la pata, ¿por qué te está pasando esto? Ya decláralo. Y Job les dice: es que no, o sea, ni yo logro entender dónde me equivoqué si es que lo hice. Y les dice: todo lo que ustedes me están diciendo son palabras vacías. Y les dice Job: pero si yo estuviera en lugar de ustedes, yo les hablaría lo que es la verdadera consolación, ¿no? La verdadera consolación son palabras que alientan y calman el dolor. Pero les dice a sus amigos: ustedes solamente me están dando palabras vacías. ¿Cuáles son las palabras vacías? Cuando usted y yo buscamos consuelo en las cosas que no provienen de Dios. Un consolador nos dejó Dios a nosotros, a su iglesia, a su pueblo. Cuando usted y yo como iglesia buscamos consuelo lejos de las cosas de Dios, entonces lo único que encontramos van a ser palabras vacías, como su horóscopo, como un motivador. Ahora donde quiera hay motivadores. Ya puedes tomar un curso de motivación, al rato tú ya das los cursos de motivación. Un motivador es una palabra vacía, ¿no? John hablaba hace rato acerca del padrino de allá de cuarto y quinto de primaria, o ¿qué dijiste, hermano? Algo así dijiste, ¿no? Del padrino. Esas son palabras vacías. Mire, yo nunca he estado en un lugar de esos, de verdad se lo digo, pero he escuchado los testimonios de todo lo que se habla, se dice y se profana ahí, y vienen a ser palabras vacías. Ahí no vas a encontrar una motivación de parte de Dios, porque está alejado de las cosas de Dios, lo que está alejado de las cosas de Dios, ¿no? Palabras vacías son aquellas también que ahora ya hay muchos influencers cristianos, en su vida han terminado de leer una Biblia, pero ya están aconsejando vía internet y dando lecciones. ¿Y sabes sobre todo a quién? A nuestros jóvenes, porque hoy en día pues se han puesto de moda los influencers. Entonces hoy aconsejan a nuestros jóvenes. En su vida han terminado de leer la Biblia, pero ya están dando consejos, ya están hablando de temas importantes y dando su opinión. Esas son palabras vacías, ¿no? ¿Qué más? El amigo o la amiga, la persona a la que le confiamos nuestras cosas. Mire, no a todos se les puede confiar lo íntimo de nuestro corazón. No con cualquier persona usted puede derramar su corazón. Usted puede ver el ejemplo de Ana ahí en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, que precisamente es la mamá de Samuel. Ana está derramando su corazón delante de Dios. ¿Y sabe qué le parece al sacerdote que está haciendo Ana?
le parece que está borracha. Imagínese, y es el sacerdote del templo y le dice: digiere tu mosto ya, mujer. Le dice: no, Señor mío, sino que delante de Dios estoy derramando mi corazón. Usted debe de tener cuidado a quién le platica lo íntimo de su corazón, porque si no, lo que usted podrá encontrar son palabras vacías o un consejo mal direccionado, ¿no? Y todo aquello que carezca de la palabra de Dios son palabras vacías, así lo declara Job. Mas dice Job: si yo estuviera en lugar de ustedes y tuviera que aconsejarlos y decirles, yo les daría una palabra que los aliente y que calme el dolor. La palabra que viene de parte de Dios es aquella que calma nuestro dolor. Nuestra lectura bíblica diaria, la lectura que usted tiene cada día, ese tiempo de intimidad que usted tiene con Dios, esa es la palabra que va a apaciguar el dolor. Dice Job que usted asista, por supuesto, a su reunión de hogar. Mire, de verdad, cómo nos gozamos en la reunión de hogar. Esta semana el tema estuvo interesante, de bendición. El tema estuvo padre. Aquel que se lo perdió, híjole, no sabe de veras lo que dejó ir. Su prédica dominical, digo, no porque hoy yo esté aquí, sino porque aquí todos los domingos tenemos nosotros un motivo para congregarnos. El principal es la adoración a Dios y el segundo es el alimento de la palabra, el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Y todo aquello que esté relacionado con la palabra de Dios son palabras que apaciguan y calman el dolor. Ahora, ¿qué es lo que abarca la obra del Consolador? ¿Qué es lo que abarca la obra del Espíritu Santo? Isaías 51, versículo 3 dice lo siguiente. Acompáñame, por favor. Esta es la obra. Mire, en Job se empieza a escuchar o a ver la palabra Consolador, pero es hasta Isaías cuando Dios se revela a su pueblo y les dice qué es lo que será la consolación de parte de Dios. Isaías 51, 3 dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. El Señor se está revelando ya a su pueblo como aquel que lo puede consolar. Dice entonces que toda soledad, ¿sabe? La Biblia nos deja ver cómo el Señor suple o calma o quita la soledad de una persona. Si usted se fija en el Antiguo Testamento, la soledad no es otra cosa que estar rodeado de gente pero sentirse solo. Dios nos muestra ahí en el Antiguo Testamento un ejemplo cómo Él se vuelve consolador de Isaac. Cuando la madre de Isaac muere, dice la palabra, nos enseña que él está triste, que él está cabizbajo. Y su padre, Abraham, manda a su siervo en busca de una esposa para Isaac. Y Génesis registra que Isaac se consoló con su esposa Rebeca. También el Señor nos consuela con otra persona, ¿no? Hay quien, por ejemplo, otro ejemplo de la Biblia es Ruth. Ruth es una viuda que padeció mucho y Dios la consuela con un esposo. Dios le da un esposo para consolarla. Dios está restituyendo, Dios está restaurando. Cuando usted y yo venimos a los caminos de Dios, usted y yo le estamos permitiendo al Señor que Él nos restaure, que Él nos alinee. Y a Ruth el Señor la restaura. Por ejemplo, hablando en el caso de los hijos, mire, a mí me gustó mucho la última vez que estuvo aquí Daniel Santos, porque bueno, al menos en mí siempre desde muy joven siempre hubo un anhelo de tener hijos. Ese siempre fue mi anhelo, una familia y hijos, tenerlos. Y cuando Daniel Santos vino la última vez, que oró por las personas que estaban anhelando un hijo, a mí me dio mucho gusto, porque yo dije, wow, de verdad van a conocer esa bendición y esa versión de parte de Dios, esa bendición que solamente Dios puede dar.
Y yo le quiero decir a todas esas personas que recibieron esa promesa de parte de Dios, que la esperen, que el Consolador va a hacer la obra y les va a regalar el hijo que ustedes están pidiendo. Porque lo hizo con Abraham. Abraham le dio a su hijo a Isaac, a Ana le dio a Samuel, a Zacarías y a Elizabeth les dio a Juan. Esa es la obra que el Consolador está haciendo, porque dice que Él consolará toda soledad. O sea que si usted está pasando por un proceso de soledad, llámese desprendimiento por la muerte de un ser querido, por la ausencia de un hijo, por ejemplo, o a los jóvenes que ya están en edad de casarse, están orando por su compañero, su compañera. Esa es la obra que el Consolador está haciendo, ¿no? También dice en Isaías 51:3 que Él también, dice, cambiará su desierto en paraíso. ¿Cuál es la obra también que abarca la obra del Consolador? La bendición en sus finanzas. Claros ejemplos de la Biblia tenemos, por ejemplo, a Saúl. Esa es la obra que hace el Consolador. Saúl, dice la Escritura, que lo saca de la tribu más pequeña para convertirlo en rey. Pero la Biblia nos enseña que Saúl no supo manejarse ni supo someterse a Dios. Pero también nos enseña a David, nos muestra a David cómo David fue sacado de las ovejas para convertirlo en rey. Pero yo creo que el caso más impactante, de los que a mí más me impacta, es el caso de Mefiboset. Cómo Mefiboset es traído de un lugar de ruina, de un lugar de sombra, de un lugar que no da fruto, para colocarlo nuevamente en el lugar que a él le pertenecía por gracia y por favor de Dios. Esta es la obra que hace el Consolador. El Consolador también está para ayudarnos y para llevarnos a alcanzar la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice también ahí en Isaías 51:3 que se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Habemos personas, se lo cuento porque a mí me pasó, que aún estando ya en Cristo se nos fue el gozo. Sabíamos que habíamos alcanzado salvación, sabíamos que estábamos esperando en las promesas de Dios, pero se va el gozo. Porque pusimos la mirada o estamos poniendo nuestra esperanza en la promesa que Dios dijo que iba a traer a nuestra vida. Y de eso no se trata. Usted y yo estamos reunidos en este lugar, no estamos reunidos aquí por la promesa que Dios tiene para nuestra vida. Usted y yo estamos reunidos aquí porque le amamos a Él por lo que Él es y no por lo que tiene que darnos. Porque Él ya nos lo dio todo. Lo demás, dice la Escritura, y este versículo también me encanta, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Recuerde que en el reino de Dios también desarrolla usted la paciencia, que los frutos del Espíritu Santo son el dominio propio, la templanza, y usted está aguardando y esperando a que la promesa de Dios se haga efectiva en nuestra vida. Mas sin embargo, cuando ponemos nuestra esperanza solamente en la promesa que Dios tiene para nosotros, entonces es ahí cuando usted y yo perdemos el gozo. Porque nos estamos perdiendo de adorarle y de alabarle por lo que Él es, porque estamos poniendo por encima lo que Él no nos ha dado, o lo que nosotros le estamos pidiendo y no nos ha entregado. Cuando ponemos por encima de lo que Él es, lo que Él prometió darnos, usted va a perder el gozo. Entonces, la obra del Consolador, la obra del Espíritu Santo en su vida y en la mía, es que usted, a pesar de las circunstancias, a pesar de que haya llegado o no haya llegado esa promesa, usted pueda sentir gozo en su corazón, pueda sentir alegría en su vida y se pueda sentir pleno. Una vez hablamos aquí acerca de la plenitud que Cristo nos da, y hablábamos del contentamiento, porque dice que de su plenitud tomamos todos.
Debemos de sentirnos plenos en la presencia de Cristo por lo que Él ha logrado por cada uno de nosotros, ¿no? Y nuestra satisfacción va a venir el día que usted y yo nos podamos encontrar con Dios. Esa será nuestra satisfacción. Pero más sin embargo, mientras estemos en este plano terrenal como iglesia de Cristo, la obra del Consolador es traernos gozo y alegría aún a pesar de cualquier circunstancia. Juan 14, 27 dice lo siguiente: la paz os dejo. Cristo le está hablando a sus discípulos en el discurso que les está dando al final, antes de su partida. Les dice: la paz os dejo y mi paz os doy, pero yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hoy la paz que le pueden mencionar usted allá afuera que eso es paz, no es la paz que Cristo da. Muchos de nosotros tal vez hemos confundido la paz que Cristo nos da con el hecho de que no tengamos ningún conflicto ni ningún problema. Pero si así fuera, se estuviera contradiciendo la palabra que Cristo mismo nos dio cuando dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que todo aquello que nos pudiera afligir, Él ya lo venció. Por eso dice Cristo: entonces la paz que yo les doy no es como la paz que el mundo le modela. La paz que yo le doy es una paz diferente, donde usted pueda sentir que tiene una aflicción, pero que su confianza está puesta en aquel que ya venció esa aflicción. ¿Cómo puedo recibir entonces la obra del Espíritu Santo en mi vida? Jesús dejó la instrucción y reveló la manera a sus discípulos, y esto es bien importante que nosotros lo conozcamos, porque a veces pensamos que por el hecho de nosotros ser creyentes, toda la obra del Espíritu Santo se va a ejecutar en nuestra vida, y no es así. Juan 14, 17, mire lo que le dice Jesús a sus discípulos: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No le ve, dice, el mundo no le ve, no lo puede recibir porque no le ve. Todo aquel que pueda recibir a Cristo como su Señor y Salvador, aunque no le vea, alcanzará salvación, porque dice Romanos que así será. Pues todo aquel que crea en la obra del Espíritu Santo, aunque no lo pueda ver, también lo va a recibir. Pero aquel que no lo puede ver, que tiene incredulidad en su vida, no lo puede recibir. Y punto número 2, ¿por qué no lo podemos recibir? Porque no le conocemos. El Espíritu Santo, durante el ministerio de Jesús, el Espíritu Santo estuvo con Jesús, caminaba con Jesús. De hecho, para poder empezar su ministerio, Jesús tuvo que ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero estaba con Jesús, no estaba con los discípulos. Pero Jesús les dice a los discípulos: ustedes le conocen porque mora con vosotros, pero estará en vosotros. Les está diciendo: ustedes han conocido la obra del Espíritu Santo que Él está haciendo porque ustedes están alrededor mío y yo poseo la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando yo ya no esté, entonces yo lo enviaré y entonces ya no estará junto a ustedes, ahora estará en ustedes. Con mi esposa platicaba yo un día y le decía: lo mejor, lo más maravilloso que tú y yo podemos hacer por nuestras hijas es que ellas puedan conocer al Espíritu Santo a través de que puedan ver que mora con nosotros. Que un día, cuando tal vez ya no estén cerca de nosotros, o aún estando cerca de nosotros, ellas puedan sentir que algo falta. Y si algo falta, era aquello que poseían mis papás, era aquello que tenían mis papás. Lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos es ministrarles la presencia del Espíritu Santo para que se vuelva una familiaridad con ellos y sepan que también ellos lo necesitan en su vida, ¿no? Si nosotros lo poseemos y recibimos los dones y alcanzamos los frutos, pero no somos capaces de ministrarles eso a nuestros hijos, entonces vamos a ser solamente unos creyentes de silla.
Creyentes que estén ahí sentados. Yo soy creyente porque mi papá era creyente, soy creyente porque mi mamá era creyente, porque mi abuela me llevaba a la iglesia, mi papá me llevaba a la iglesia. Jesús lo que hizo durante todo ese tiempo fue que sus discípulos pudieron conocer la presencia del Espíritu Santo porque moraba con él. Por eso lo pudieron recibir. Entonces, para que usted y yo podamos recibir la obra del Espíritu Santo, necesitamos creer en él, no porque le veamos, porque creemos en las palabras que Jesús dejó. Y dos, que lo podamos recibir cuando usted y yo le conozcamos. Y ahorita le voy a hablar qué es conocer al Espíritu Santo. Juan 16:8, ahí mismo en el discurso que le está dando Jesús a sus discípulos, les dice lo siguiente: y cuando Él venga, está hablando otra vez del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe? El que usted y yo podamos conocer al Espíritu Santo tiene que ver con que usted y yo practiquemos o nos dejemos enseñar la justicia, el juicio, pero que sobre todo nos apartemos del pecado. Esa es la manera como se conoce al Espíritu Santo, porque fue la obra que Dios le mandó a hacer. Cuando Él venga, convencerá al mundo, ¿no? En Isaías 51 del 1 al 3, la lectura que yo le di, le voy a sustentar esto, le voy a complementar esta enseñanza. Isaías 51 del 1, pero ahora hasta el 3, está hablando acerca de la consolación, y mire lo que le dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad la piedra de donde fuiste cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no eran más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Y ahora es cuando les dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Cuando Dios le está revelando a quién les va a dar su consuelo, tienen una característica los que van a recibir el consuelo: oídme los que seguís la justicia. Por eso, para que usted y yo podamos recibir la obra del Espíritu Santo, necesitamos dejarnos convencer o enseñar acerca del juicio y de la justicia, ¿no? Les da otra referencia. Mire lo que le dice: mirad a Abraham vuestro padre. En otras palabras, está diciendo: le estoy hablando a los que siguen la justicia, le estoy hablando a los hijos del justo. Porque ¿qué dice Santiago 2:23? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, la obra del Espíritu Santo se va a revelar a su vida y a mi vida. La consolación del Espíritu Santo se va a revelar cuando usted y yo podamos aprender y atender a la justicia y al juicio de Dios, a poder entender que el pecado no es otra cosa que la transgresión de los mandamientos de Dios, que no podemos añadirle, no podemos modificarle, no podemos deformar la ley de Dios para que se acomode a nuestro estilo de vida. Si yo deseo recibir la consolación del Espíritu Santo, no es la ley, los mandamientos, la obra de Dios la que debe de deformar para acomodarse a mi vida. Es mi vida la que debe de alinearse a la palabra de Dios, porque no funciona de otra manera. Al menos la Escritura no nos deja ver que funcione de una manera diferente, ¿no? Dice ahí a los hijos de Abraham, a los justos, aquellos que han practicado la justicia, aquellos que han sido justificados por creerle a Dios. Creerle a Dios tiene que ver con eso, con atender a la instrucción que Dios ha dado. Creerle a Dios tiene que ver con que usted y yo, aunque no sepamos
¿para dónde nos lleva el Señor? Nosotros seguimos caminando, creyéndole, porque entonces cuando usted, mire, Abraham lo tuvo que sacar Dios de la tienda para que visualizara lo que le estaba diciendo a través de las estrellas. Pero no le mostró la descendencia, solamente le mostró la cantidad de descendencia que iba a tener. Pero ya estaba viejo, avanzado en años y no tenía hijos, no tenía familia. Cuando está diciendo la consolación va a venir sobre los hijos de Abraham, está diciendo la consolación va a venir sobre aquellos que me crean, aunque no puedan ver físicamente lo que yo les estoy prometiendo. Segunda de Corintios 1:5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, que nunca la balanza va a estar inclinada hacia un solo lado. No puede ser posible, al menos la Biblia lo registra, no puede ser posible que sean más mis aflicciones que la consolación que Cristo me da. Solamente hay una fórmula para que las aflicciones sean mayores que la consolación que el Espíritu Santo tiene que darme o que Cristo me ha dado. La fórmula es que sumemos aflicciones más iniquidad. En Eclesiastés, el autor, mire lo que dice: vi más debajo del sol y en lugar de juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Entonces, la ausencia de justicia y de juicio es la impiedad y la iniquidad. Cuando nosotros sumamos la aflicción que estamos pasando y a eso le estamos agregando que hay impiedad e iniquidad en nuestra vida, entonces no puede haber consolación. ¿Cuántas veces, mire, hemos tenido que responder o quedarnos callado ante la pregunta de ¿por qué Dios no me responde? Híjole, hay un mundo de posibilidades. Referente a la Biblia, hay un mundo de posibilidades. ¿Por qué el Señor no te ha respondido aún? No. Porque cuando nosotros sumamos la aflicción, pero no hemos dejado la iniquidad a un lado, ni hemos dejado la impiedad, entonces ahí hay ausencia de juicio y de justicia. La fórmula correcta para poder recibir la consolación de parte del Espíritu Santo es que yo en mi aflicción deje examinar mi corazón por parte de Dios y todo lo que sea impiedad o inicuo lo saque de mi vida, para que entonces pueda manifestarse la obra del Espíritu Santo a mi vida, ¿no? Una vez una persona platicando con ella, yo le decía, pero es que tú debes de darle instrucción a tu hijo respecto a ese tema. Para que puedas salir de ese embrollo en el que estás, debes darle instrucción. Tú sabes qué es lo que se debe de hacer. Y me dices que no puedo. ¿Pero por qué no puedes? Porque mi hijo me contestó, ¿y tú cuándo vas a poner orden a lo tuyo? Ups. No, pues ahí sí ni cómo ayudarte, compañero. Ahí sí ya no sé cómo ayudarte. Entonces tú estás pasando por una aflicción y estás orando y estás pidiendo y estás clamando a Dios porque Dios haga una obra, pero no hemos dejado de hacer lo inicuo ni hemos dejado la impiedad a un lado. No puede entonces, por lo tanto, manifestarse la obra del Espíritu Santo a nuestras vidas. Voy a terminar con esto. Yo creo que la peor etapa que se registra en la Biblia es cuando, bueno, al menos lo que yo leo es la etapa cuando el profeta Jeremías está hablando en el libro de Lamentaciones. Porque en el libro de Lamentaciones, ahí en Lamentaciones 1:16, mire lo que dice Jeremías. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas porque se alejó de mí
el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son desnutridos porque el enemigo prevaleció. La etapa más complicada es cuando se suma la iniquidad y cuando se suma la impiedad, y a eso se le agrega la ausencia del Consolador. También el autor de Eclesiastés, ahí en el 4:1 dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Después de leer esto y entender esto, me doy cuenta por qué Cristo entonces les manifestó al Espíritu Santo a sus discípulos como aquel que los consolaba, que los iba a consolar. ¿Sabe por qué? Porque ellos en Lamentaciones ya habían vivido la ausencia del Consolador, sumado con impiedad e iniquidad. Y en el momento en que Jesús estaba con sus discípulos, fue en una época donde estaban siendo oprimidos por Roma. Porque incluso le preguntan a Jesús: ¿tú restaurarás el reino en este tiempo? O sea, a los judíos, a los discípulos, les fascinó, les hubiera fascinado que Jesús les hubiera dicho: sí, en este momento yo las voy a librar de la mano de su opresor. Pero la obra que Jesús estaba haciendo iba más allá de la mano de los opresores de Roma. La obra de Jesús iba a ir hasta el reino de las tinieblas, donde iba a derrotar la verdadera opresión que nos afligía a nosotros. Yo creo que el pueblo judío esperaba tanto la venida del Mesías porque ellos creían que era quien los iba a libertar de la esclavitud que estaban viviendo en el tiempo de Jesús con Roma. Por eso Jesús les dice: yo voy a enviar al Consolador. Y yo creo que ellos se emocionaron y dijeron: entonces se va a hacer efectiva la palabra que está en Eclesiastés, que dice que la fuerza está en la mano de sus opresores, pero está ahí porque no hay para ellos consolador. En el momento en que Jesús les habla del Consolador, yo creo que ellos se alegraron. Pero Jesús iba más allá a la obra de salvación. Todo esto que yo le estoy platicando ahorita y que le leí en estos versículos es para que usted pueda continuar adelante con su vida. Mire, en algún momento pasamos situaciones. Hablaba con mi anfitriona de mi reunión de hogar, y el día de la reunión de hogar, y yo le decía: qué difícil es o qué feo se siente cuando uno le comparte a una persona nueva en Cristo y le dice: oye, yo creo que Dios te puede sanar. Y aquella persona contesta: ¿y por qué no te ha sanado a ti? Oye, yo creo que Dios te puede restaurar. ¿Y por qué Dios no te ha restaurado a ti? ¿Sabe? A veces estamos en un proceso, pero yo quiero decirle que cuando usted le dice a una persona: Dios te puede sanar, Dios puede restaurar tu matrimonio, Dios te puede salvar, no está empeñando usted su palabra, está empeñando la palabra de Dios, porque Él dice que para Él no hay imposibles. Y entonces a veces nos encontramos en un proceso donde decimos: Señor, ¿cómo me gustaría que se terminara esta etapa por la que estoy pasando? Pero sabe, a veces la etapa va a durar todavía un poquito, pero el asunto no es que nos quebremos en esa etapa. El asunto es, lo que Jesús nos dijo es que íbamos a vivir esa etapa, pero que íbamos a tener a alguien que iba a estar a nuestro lado para consolarnos, para interceder por nosotros y para seguir adelante. Jesús, cuando le dice a sus discípulos que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente puede ser arrebatado
por los violentos, ¿sabe qué le está diciendo en otras palabras? Que el reino de los cielos sufre violencia y no puede ser arrebatado por ningún cobarde. Y a veces en el proceso nos acobardamos porque nos está faltando el consuelo. Consuelo que ya nos fue entregado. Consuelo que está ahí para poder tomar. Pero para poder recibir ese consuelo, usted y yo necesitamos creerlo aunque no lo veamos, y conocerlo a través de la justicia y del juicio para que se pueda hacer efectivo en nuestra vida. Voy a pedirle por favor que se ponga de pie porque vamos a hacer una oración. Y después voy a hacer un llamado, pero quiero que oremos ahorita en este momento. Quiero que usted ore conmigo, por favor. Y oremos lo siguiente. Amado Dios, hoy en esta hora, yo quiero pedirte que se revele a mi vida la obra del Espíritu Santo. Quiero recibir ese consuelo que habla tu palabra, porque quiero seguir adelante. Hoy en esta hora, Dios, rindo mi vida a ti y mi corazón para que tú lo examines y me muestres la iniquidad que puede haber en mi vida que no me permite recibir el consuelo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.